desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia, porque él sabe que le queda poco tiempo y ha venido a destruir. Quiere apagarle el fuego a los ministerios, pastores, evangelistas, misioneros. Los profetas han querido el callar, es una guerra espiritual. Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora. Las malicias comienzan a huir, viene liberación. Cuando el pueblo levanta sus manos, hoy cambia la historia. Pues la iglesia ganó ya esta guerra con su adoración. Bendiciones para todos nuestros hermanos y amigos que se conectan a esta hora a nuestra transmisión y a todos aquellos que se van a conectar, se irán conectando, transcurso vaya pasando la transmisión. Ahora queremos darle la bienvenida al pastor Alejandro Quintana, que en programas anteriores nos ha acompañado, incluso nos ha compartido una serie. Pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén, Dios le bendiga, hermana. Un saludo muy especial a Pastor Edilberto, su esposa, Iglesia Monte de Sion Martorell, y también a todos los hermanos que van a estar conectados. Dios les bendiga y gracias por esta invitación. Amén, amén, pastor. Para nosotros es un privilegio tenerlo en esta hora para compartirnos esa poderosa palabra que Dios ha puesto en su corazón, pastor. Vamos a tomar unos segundos para compartir este enlace para que más personas sean bendecidas con esta poderosa enseñanza que sabemos que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Ahora le llegará el link. A ver. También recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en YouTube como Iglesia Monte de Sion Martorell. Ahí puede ver si se ha perdido algún programa anterior, los puede ver en YouTube, y en Facebook también igualmente quedan guardadas las transmisiones para que usted lo pueda ver todas las veces que usted guste. Bueno, listo, pastor. Pastor, ¿nos podría dirigir, por favor, con una oración? Amén. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre poderoso en esta tarde, oh Dios. Te rogamos que seas tú bendiciéndonos a través de tu palabra, Señor Jesucristo. Desata toda bendición espiritual, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos para contemplar tus maravillas, Señor Jesucristo. Glorifícate, oh Dios, a través de tu palabra. Levanta al caído, Señor, sana al enfermo en esta tarde, Señor, por el poder de tu nombre, por el poder de tu palabra. Glorifícate, Señor Jesucristo, en nuestras vidas. En esta hora, Señor, te lo pedimos en tu nombre poderoso, Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, pastor. Bueno, pastor, también, hermanos y amigos, también recuerden que pueden hacer sus preguntas, sus peticiones de oración, que nosotros estamos pendientes de esos comentarios. Pastor, sin más, le dejo el tiempo, predíquenos. Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da en este día de poder aprender un poco más de su palabra. Y yo creo que el Señor quiere ayudarnos para que nosotros seamos cristianos vencedores, y quisiera enseñar sobre el tema armados y poderosos. Quiero decirle que nosotros no somos cualquier iglesia, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros somos el ejército del Dios viviente. Y en San Mateo capítulo 16, versículo número 18, el Señor Jesús le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Seguramente al escuchar usted este título de este sermón, muchos piensan, bueno, el pastor va a hablar sobre delincuencia, o va a hablar sobre el narcotráfico, pero la realidad es que no. En esta noche vamos a hablar acerca de los cristianos, aquellos que tenemos las armas más poderosas y que somos poderosos en Dios para enfrentar el reino de las tinieblas. De eso vamos a hablar en esta noche. Tú tal vez está pasando una batalla espiritual en tu vida, está pasando un momento difícil en tu vida, y eso puede ayudarte a salir victorioso, o puede
hundirte. Pero vamos a hablar acerca del fracaso, no vamos a hablar acerca de hundirnos, vamos a hablar acerca de cómo alcanzar la victoria. En estos versículos que hemos leído para comenzar, nos dice que la iglesia de Cristo está fundada sobre una roca. Y yo soy esa iglesia, tú eres esa iglesia, y estamos cimentados sobre la roca. Nuestros pies están cimentados sobre una roca firme que es el Señor Jesucristo. Y hay una promesa muy poderosa, es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, contra mí. No van a tener superioridad ni van a tener ventaja, porque yo estoy sobre la roca que es Jesucristo. Generalmente interpretamos este versículo poniendo a la iglesia únicamente como un lugar seguro, un lugar donde poder soportar los ataques del enemigo, un lugar tal vez donde escondernos cuando el enemigo nos ataca. Pero la palabra de Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros como hijos, como hijas de Dios. Y no es un llamado para escondernos, no. No es un llamado para huir de las batallas de la vida. Si tú estás pensando en esta noche en darte por vencido, levántate en el nombre de Jesús. Si tú en esta noche estás pensando huir y no pelear esa batalla, detente un momento, porque el Señor en esta noche te va a dar la victoria por el poder de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Al contrario, el Señor a cada uno de nosotros nos invita a pelear la batalla contra el enemigo. Tenemos batallas que son espirituales y el Señor quiere que nosotros las peleemos. Es decir, que tú y yo somos unos soldados de Jesucristo. Tú y yo somos unos soldados del ejército del Dios viviente y Dios quiere en esta noche que tú y yo peleemos esas batallas y esa batalla que tú estás viviendo, que tú estás pasando en tu vida en este momento, esa batalla te va a hacer más fuerte. Esa batalla es para que la gloria de Dios venga sobre tu vida. Esa batalla es para levantarte. Esa batalla es para hacerte más poderoso en Dios, porque somos armados y somos poderosos en Dios. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Pues recordemos que tenemos en Dios un Dios que es varón de guerra. En Éxodo capítulo 15 y el versículo 3 dice, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Es decir, que mi Dios no es un Dios cualquiera. Mi Dios es un varón de guerra. Mi Dios es un experto en pelear batallas. Y no solamente eso, mi Dios es un experto en ganarlas. La Biblia dice que Él nadie lo ha vencido, que Él no conoce la derrota, que en Él está la victoria. Así que si mi Dios es un varón de guerra, Jehová es su nombre, dice la Biblia, nosotros también somos varones de guerra. Nosotros somos varones de guerra y hemos sido diseñados para pelear las batallas que Dios, que el enemigo ponga en nuestra vida, ya sea el Señor para probarnos o ya sea el enemigo para destruirnos. Necesitamos pelear nuestras batallas porque estamos armados y poderosos en Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 6 y el versículo número 12, la Biblia dice, pelea la buena batalla de la fe. Esta batalla es buena y es una batalla de fe. Por eso no permitas que tu fe decaiga, no permitas que tu fe se nuble, no permitas que nada dañe tu fe. Sigue creyendo en el Señor, sigue confiando en sus promesas. Declara con tu boca tu victoria en esta noche. Yo sé que todos pasamos batallas. Yo sé que todos pasamos problemas y dificultades. No somos los únicos que las pasamos. Muchos están batallando ahora
pero lo que yo quiero decirte es que Dios nos ha dado unas armas poderosas. Dios nos ha dado unas armas tremendas para nosotros poder pelear esta batalla. Así que si estás pensando en rendirte, detente en esta noche, porque Jesús te va a dar la victoria. Si estás pensando en el desánimo, detente, porque el Señor te va a dar el gozo de su salvación. Bendito sea su santo nombre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Dios te ha llamado para pelear estas batallas. Dios te ha llamado y te ha preparado para pelear las buenas batallas de la fe. Dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El mandato de Dios es pelear la buena batalla, no escondernos de ella. Así que necesitamos salir de esa trinchera de donde el diablo quiere tenernos escondidos. Necesitamos salir de ese hoyo donde el enemigo nos está amedrantando y salir y pelear esta buena batalla de la fe. Tenemos que estar preparados para enfrentar las batallas espirituales. Estas batallas van a llegar sin previo aviso. Por eso es que como soldados debemos estar vigilantes 24 horas al día, porque estas batallas van a llegar sin previo aviso. En cualquier momento algo va a cambiar en nuestra vida y vamos a tener que enfrentarnos a estas batallas espirituales. Pero gracias a Dios, que Dios no nos ha dejado solos. El Señor no nos ha dejado sin vestirnos con una armadura especial. Y por eso Efesios capítulo 6 y el versículo número 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No hay otra manera en la que podamos estar firmes sino vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Tú quieres tener una vida estable en Dios, quieres tener una vida firme en el Señor, necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios. Así nosotros vamos a poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. El enemigo va a tratar de destruir nuestra vida. El enemigo va a tratar de destruir tu liderazgo, de destruir tu ministerio. El enemigo va a tratar de hacerte daño, pero si tú estás vestido con la armadura de Dios, vamos a poder resistir contra las acechanzas del enemigo. Bendito sea su nombre, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos espíritus en estas batallas son huestes de maldad. Estos espíritus van a tratar de dañar, de destruir nuestra vida. Pero si estamos vestidos con la armadura de Dios, vamos a poder estar firmes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Van a venir días malos a nuestra vida. No todo es color de rosa. Van a venir momentos difíciles, pero si nosotros tomamos la armadura de Dios, vamos a poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo. Escuche bien, estas batallas son temporales. Tal vez usted está preocupado, está sumergido en la desesperación, en la soledad y no sabe qué hacer. Y está dejando que el enemigo destruya su relación con Dios. Está dejando que el enemigo destruya su tiempo de oración. Está permitiendo que el enemigo destruya su tiempo de estudio de la palabra de Dios. Pero yo quiero decirle en esta noche que si nosotros nos vestimos de toda la armadura de Dios, esto en cualquier momento, esta batalla va a acabar, porque habiendo acabado todo, estad firmes. Así que estas batallas son temporales. Estas batallas tenemos que pelearlas. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Así que si estás pasando cualquier momento difícil en tu vida, si estás pasando un momento desesperante en tu vida, recuerda que estamos armados
y somos poderosos en Dios. No importa la situación que estás viviendo, si tú en esta tarde levantas tus manos a Dios y le dices, Señor, yo creo que tú has dejado una armadura para mí. Yo creo, Señor, que yo puedo ganar esta batalla. El Señor te va a investir de su poder. El Señor te va a llenar del Espíritu Santo. El Señor va a pelear estas batallas porque recuerda que Él es varón de guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La armadura la usaban los soldados para entrar en la batalla. Si Dios ha dejado una armadura, es porque hay batallas espirituales. Y para poder entrar en estas batallas, necesitamos estar investidos con la armadura. Tenemos que resistir al enemigo. Santiago capítulo 4 y el versículo 7 dice, someteos pues a Dios. Si yo quiero resistir al enemigo, primero tengo que someterme a Dios. Tengo que someterme a su palabra. Tengo que someterme a su voluntad. Yo no puedo resistir al enemigo si primero no me someto a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Si yo me paro firme con la armadura de Dios ante las batallas de la vida, el diablo va a terminar huyendo. Así que nosotros no tenemos que huir. El que tiene que huir es el enemigo. Tiene que salir despavorido por el poder de la presencia de Dios en nuestra vida. Así que no te rindas en esta noche. No mires para atrás, sino sigue adelante en el poderoso nombre de Jesucristo y di, yo creo que voy a vencer esta batalla. Yo voy a pelearla en el nombre poderoso de Jesús y voy a vencer. Bendito sea su santo nombre. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9 dice, sed sobrios. Necesitamos estar atentos, necesitamos estar despiertos y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O el enemigo siempre estará buscando un cristiano su mejor presa para devorarle, para destruirle. Pero nosotros necesitamos estar sobrios, estar despiertos, velando en oración, para que cuando lleguen esos momentos podamos resistir al enemigo y el enemigo tenga que huir en el nombre de Jesús. El verso 9 dice, al cual resistir firmes en la fe. Otra vez nos habla de la fe. Yo necesito creer que puedo vencer al enemigo. Yo necesito creer que puedo vencer, no con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, no con mi poder, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios, no con mi sabiduría, sino con la sabiduría de Dios, porque Dios nos ha dado la victoria y somos más que vencedores en su nombre. Oh, la palabra resistir, escuche bien, es muy importante esta palabra. Resistir en el original es antistemi. Esta palabra es un término militar, escucha bien, es un término militar, porque estamos hablando de que somos armados y poderosos en Dios. Estamos hablando de que cualquier batalla que podamos nosotros enfrentar en esta vida, necesitamos enfrentarla con la armadura de Dios. Este es un término militar que significa defender. En esta noche nosotros tenemos que defender nuestra familia, tenemos que defender nuestra vida espiritual, tenemos que defender lo que hemos creído, tenemos que defendernos con uñas, con dientes, en el nombre poderoso de Jesús, defendernos del enemigo. Significa defender firmemente una posición en contra del enemigo. Oh, el diablo va a tratar de ganar terreno, el enemigo va a tratar de hacernos retroceder, pero nosotros necesitamos resistir. Tú de allí donde estás, resistir. Resistir quiere decir defender firmemente una posición. Así que necesitamos defender nuestros principios bíblicos. Necesitamos defender nuestra espiritualidad. Necesitamos pararnos firmes en esta noche y pelear esa buena batalla que Dios nos ha dejado.
Pero ¿será que Dios nos enviará a pelear la batalla sin darnos las armas necesarias para hacerla? ¿Será que el Señor nos ha enviado a pelear esta batalla sin darnos unas armas? Definitivamente no. El Señor nos ha dado las más poderosas armas para enfrentar las batallas de la vida. Hay muchos cristianos derrotados. Hay muchos cristianos que se han quedado en el camino, desafortunadamente. Hay muchos cristianos desanimados porque están peleando en sus propias fuerzas. Están peleando con sus propias armas. Pero si en esta noche tú levantas tus manos a Dios y le dices: Dios, invísteme con las armas de la luz. Invísteme con las armas de tu poder, Señor. Oh, yo necesito la armadura de Dios. Usted no va a ver un soldado sin su armadura. Usted no va a ver un soldado sin sus armas peleando una batalla, porque sencillamente iría al fracaso, a la derrota. Por eso nosotros necesitamos estar armados y poderosos en Dios. Bendito sea su nombre. Una de aquellas armas son las armas de la luz. En Romanos capítulo 13 y el versículo número 12 dice: la noche está avanzada. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El Señor nos ha dejado las armas de la luz, y las armas de la luz son las que vencen las armas de las tinieblas. Son las únicas armas que pueden hacerle frente a las fuerzas de las tinieblas. Estas batallas no las vamos a ganar por nosotros mismos. Estas batallas las vamos a ganar por las armas que Dios nos ha dejado. Y esas armas son las armas de la luz. Esas armas también dice la Biblia que son armas de justicia. Segunda de Corintios capítulo 6 y el versículo número 7 dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Yo tengo que pelear esas batallas, pero no contra mi esposa, no contra su esposo, no contra sus hijos, no contra el hermano, no. Estas batallas son espirituales contra las fuerzas de la maldad, pero yo las voy a vencer con las armas de justicia a diestra y a siniestra. Yo tengo que defender esa posición militar, tengo que resistir, yo tengo que ponerme enfrente de mi familia, de mis hijos, yo tengo que llevar a mis hijos a la presencia de Dios, yo tengo que llevar a mi familia a la presencia de Dios. Por eso necesito resistir en esta noche. Necesito no darme por vencido, no sentirme como un fracasado, no sentirme como un derrotado, sino resistir al enemigo hasta que él huya, porque estas batallas, recuerda, son temporales. Estas batallas serán por un momento. Lo que nosotros podamos vivir en esta tierra es temporal. La Biblia dice que hay unas glorias venideras que son más grandes que todos estos padecimientos que nosotros podamos tener. Muchos cristianos podemos quejarnos cuando estamos en estos momentos. Podemos sentirnos ignorados, pero la gloria, la magnificencia de Dios está allí. Yo quiero decirte, vale la pena luchar, vale la pena esforzarnos para Dios, vale la pena ser mejores cada día, porque las glorias venideras no son comparables con estos padecimientos. Las glorias venideras no son comparables con estas batallas espirituales que nosotros estamos enfrentando. Así que necesitamos saber que estamos armados y poderosos en Dios para destruir toda fortaleza del enemigo. Segunda de Corintios capítulo 10 y el versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia, de nuestra militancia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, tú tienes poder de Dios para destruir fortalezas que el enemigo levante contra ti, contra tu familia, contra tu iglesia, contra tu liderazgo. Tú tienes el poder de Dios
para destruir esas fortalezas. Oh, la Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las fuerzas del enemigo, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea su nombre. Nuestras armas no son poderosas en nuestras fuerzas, no, sino poderosas en la fuerza y en el poder de nuestro Dios. Recuerda que nuestra fuerza viene de Dios. Recuerda que nuestro poder viene de Dios. No es nuestro, es celestial. Viene de la misma presencia de Dios, viene de la misma gloria de Dios, y eso es lo que no puede resistir el enemigo, el poder de la gloria de Dios. Eso es que el diablo no puede resistir, el poder del Espíritu Santo. Eso es el que el diablo no puede enfrentarse a la unción y al poder de la gloria del Señor. Oh, en esta noche vamos a salir victoriosos de esas batallas que estamos luchando. En esta noche vamos a salir en poder de Dios, porque somos armados y poderosos en Dios. Bendito sea su nombre. Oh, estas armas. ¿Cuáles son estas armas? Oh, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Esta espada la usamos para romper toda cadena, para romper todo yugo, para desatar toda atadura del enemigo. Así que necesitamos usar estas armas poderosas. Esta semana que estaba predicando acerca de la unicidad de Dios, pero el Señor me guiaba un poco. Estaba hablando había alguien que necesitaba ser liberada en el culto, y tuve que cambiar todo por un momento y comencé a ministrar liberación. Bendito sea el nombre del Señor. Y terminado el culto, después a una semana se me acerca una hermana y me dice: pastor, yo fui liberada en ese culto, había una atadura en mí y el Señor me liberó en ese culto. Le digo: gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, traer liberación en nuestra vida, que nosotros podamos servir a Dios con libertad, que nosotros podamos orar a Dios con libertad. ¿Cuántas rodillas hay paralizadas? ¿Cuántos cristianos no nos podemos arrodillar a orar porque no podemos, porque sentimos que nuestras rodillas están paralizadas, no se pueden doblar delante de la presencia de Dios? Pero ahí está la espada del Espíritu y rompe toda atadura que haya en tus rodillas, toda atadura que haya en tus manos, toda atadura que haya en tu boca, por el poder de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos armados y poderosos en Dios, así que necesitamos usar esas armas del Espíritu, esas armas de la luz, esas armas que no son carnales, sino poderosas en Dios. Otra arma poderosa es la oración, porque la oración me conecta al poder de Dios. Cuando yo oro, mi vida se conecta al poder de Dios. Es por eso muy importante, nosotros necesitamos orar todo el tiempo que podamos y conectarnos con el poder de Dios. Otra arma poderosa es el ayuno. Oh, porque el ayuno me ayuda a doblegar mi carne para que el Espíritu de Dios se fortalezca y crezca en mi vida. Por eso es muy importante, si tú sientes que no puedes más, si hay una oración que todavía no ha sido contestada, si tú sientes que estás desmayando, toma un tiempo de ayuno, usa las armas espirituales, toma un tiempo de ayuno, dile: Dios, voy a conectarme otra vez contigo. Y si un día de ayuno no funciona, toma otro día de ayuno y ayuna otro día. Si 2 ayunos no funcionan, ayuna 3 días hasta que veas la gloria de Dios en tu vida, hasta que veas que esas batallas las estás ganando y Dios te va a dar la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, otra arma poderosa es la adoración y la alabanza. Ojo, a veces cuando estamos tristes o pasando momentos difíciles, el enemigo quiere cerrar nuestra boca para que no adoremos, para que no alabemos a Dios, pero ahí es cuando más tenemos que adorar, ahí es cuando más tenemos que alabar, ahí es cuando más yo tengo que
abrir mis labios en adoración a Dios. Ahí es cuando más yo tengo que aplaudir más fuerte. Ahí es cuando más yo tengo que danzar en la presencia del Señor. Oh, porque en medio de las batallas, en medio de las pruebas, el Señor me va a dar la victoria a través de la adoración, a través de la alabanza, porque cuando alguien alaba de verdad, la presencia de Dios viene. Cuando alguien adora de verdad, el Espíritu Santo cae. Oh, mis batallas yo las gano con la adoración, con la alabanza. Oh, en medio de la dificultad, en medio de las pruebas, yo tengo que seguir alabando a Dios, que su alabanza esté de continuo en mi boca. Bendito sea el nombre del Señor. Para toda batalla de la vida del cristiano, el Señor nos ha dado lo necesario para enfrentarla. Nosotros tenemos el poder para reprender las obras de Satanás en contra de nuestra vida y en contra de nuestra familia. Así que no te quedes en la trinchera, no te quedes en el agujero escondido. Levántate en el nombre de Jesús y reprende las obras del enemigo, y vas a ver que nuestras batallas son espirituales y se ganan por el poder del Espíritu de Dios. O Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El Señor quiere que nosotros reprendamos las obras de las tinieblas, que nosotros clamemos en oración, reprendiendo toda fuerza de maldad, toda fuerza del enemigo, y usted va a ver cómo la gloria de Dios va a venir. Bendito sea su santo nombre. Muchas veces nosotros como padres de familia, como esposos, cometemos el error de solo reprender a la persona, de reñirle, de gritarle o tal vez de castigarle. Pero el versículo nos dice que debemos reprender es las obras de las tinieblas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con las armas que Dios nos ha dado, porque estamos armados y poderosos en Dios. Bendito sea su santo nombre. ¿Por qué somos poderosos en Dios los cristianos? Somos poderosos para poder resistir y enfrentar el reino de las tinieblas, porque la victoria de Cristo está en nosotros. Como Cristo venció, nosotros también podemos vencer. Oh, Jeremías capítulo 1 y el versículo 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Oh, Dios nos ha puesto, Dios nos ha dado el poder, Dios nos ha dado las armas en esta noche. Así que vamos a vencer en el nombre de Jesucristo, con la palabra de Dios, con su evangelio, con el Espíritu Santo. Arrancamos, destruimos del corazón de las personas las obras de Satanás. Con la palabra de Dios arruinamos y derribamos los planes del enemigo en contra de nuestra vida. Somos una amenaza para el reino de las tinieblas, porque la victoria de Dios está en nosotros. Oh, el apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 4 y el versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú tienes más poder. Tú eres mayor que toda fuerza del enemigo. Jóvenes, ustedes han vencido al maligno. Iglesia, ustedes han vencido al maligno. Están armados y poderosos contra las fuerzas del mal. Dios está con ustedes. Peleen la buena
batalla de la fe. Primera de Juan capítulo 2, versículo 13 y 14. Os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Oh, nosotros hemos ya vencido al maligno. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al enemigo. Bendito sea su santo nombre. Oh, estamos armados y poderosos en Dios. Así que en esta noche no mires atrás, no des un paso atrás y pelea la buena batalla de la fe, porque el Señor te va a dar la victoria. Dios te bendiga, hermanos. Amén, amén, pastor. Gracias por esa tremenda enseñanza que nos ha compartido en esta hora, pastor. Muchas gracias. Pastor, nos llegan preguntas de WhatsApp y dice, ¿cómo puedo diferenciar cuando es un ataque espiritual y cuando es un deseo de mi carne? Ok, es muy importante nosotros poder diferenciar lo que son las obras de la carne. Las obras de la carne, habla en Gálatas, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne. Y hay una lista acerca de las obras de la carne. Las obras de la carne son las que nos llevan al pecado. Pero las obras del Espíritu nos acercan a Dios. Cuando yo estoy buscando a Dios de todo corazón, yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, el enemigo no le agrada. Y entonces, él va a tratar de separarme, va a tratar de detenerme de que yo me acerque a Dios. Allí yo me voy a dar cuenta que es un ataque espiritual, es un ataque del enemigo. Ahora, hay problemas que nosotros mismos nos buscamos por causa de nuestro pecado. Cuando nosotros caemos en pecado o nos apartamos de Dios, son problemas que nosotros mismos nos hemos buscado. Y ahí el enemigo le estamos abriendo una puerta para que destruya nuestra vida. Así que nosotros ahí podemos diferenciar si es un ataque del enemigo o sencillamente nosotros mismos nos estamos destruyendo, abrir las puertas al pecado. ¿Qué tengo que hacer yo? Comenzar a orar y reprender esas fuerzas del mal. Cuando yo quiero hacer el bien y vienen pensamientos a mi mente, no hagas esto, o vienen pensamientos para ponerme en contra de una persona, en contra de alguien. Allí no tengo que reprender esos pensamientos y llevarlos a la obediencia a Cristo, dice la Biblia. Amén, amén, así es, pastor. Pastor, hay otra pregunta y dice, en Mateo capítulo 17, versículo 21 dice, pero este género no solo no sale sino con oración y ayuno. ¿A qué género se refiere? Ok, los demonios tienen unos rangos, así como un gobierno. Hay principados, potestades, huestes de las tinieblas, es decir, hay demonios con menos poder y con más poder. Tienen rangos superiores. Ese demonio, en ese caso, que los discípulos no pudieron echar fuera, era un demonio que tenía más poder. Y para poder echarle fuera, había que estar preparado con ayuno y con oración. El Señor Jesucristo, recordemos que él antes de empezar su ministerio, él se fue al desierto y ayunó por 40 días. Es decir, que el ayuno me ayuda a mí a doblegar los deseos de mi carne y hacer que el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, crezca en mí. Así que es muy importante poder nosotros ayunar, prepararnos en ayuno, porque hay algunos demonios que van a necesitar, para ser echados fuera, van a necesitar que yo ayune más, que yo busque más a Dios en ayuno y oración. Amén, amén, así es, pastor. Pastor, otra pregunta dice, quiero ganar un alma para el Señor, pero llevo mucho tiempo y no lo consigo. ¿Cuánto tiempo debo esperar? Ok, es muy importante. Si nosotros queremos ganar un alma, ganar una persona,
nosotros no vamos a ganar porque vamos a convencerla o vamos a pelear con ella para mostrar nuestros argumentos bíblicos, ¿no? Sino que es una batalla espiritual, donde yo empiezo a orar por esa persona. Digo, Dios, revela tu palabra. Señor, rompe toda atadura, todo espíritu de incredulidad que haya en su vida. Señor, reprendemos las obras de las tinieblas en eso. Yo comienzo a orar por él, a orar. Y después me acerco a explicarle el evangelio, ¿no? El plan de salvación, lo que él necesita saber para acercarse a Dios. Si nosotros hacemos esto, vamos a ver cómo vamos rompiendo las fortalezas espirituales. Esas fortalezas espirituales se van rompiendo, aunque la persona tiene muchos argumentos en su mente, tiene muchos pensamientos, conceptos, pero recordemos que esto es una batalla espiritual. Y yo voy a batallar contra el enemigo para poder llevarlo hacia Dios. Así que yo necesito orar por esa persona, necesito ayunar por esa persona y necesito yo también darle un buen testimonio, ¿no?, a esa persona de lo que es de Dios, evangelizarle, hablarle la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Amén, amén, así es, pastor. Pastor, otra pregunta dice, ¿qué puedo hacer cuando el encargado de mi trabajo me está haciendo la vida imposible? Perdón, no le escuché bien. ¿Qué puedo hacer cuando estoy cargado? No. ¿Qué puedo hacer cuando el encargado de mi trabajo, el encargado de mi trabajo me está haciendo la vida imposible? Ok, sí. Esto es algo muy común, ¿no? A veces no le caemos bien a todo el mundo, ¿no? Y a veces, sí, hay personas que como que se enamoran de uno, dicen algo. Pues orar por esa persona. Puedo orar primero, ¿no? Y después hablar con él, ¿no? A ver qué está pasando. Tal vez estamos haciendo nosotros algo mal o podemos ver tal vez que sea el enemigo usándole, ¿no? Para crear un mal ambiente en nuestro trabajo. Pero lo principal es orar y hacer la guerra espiritual. A eso llamamos guerra espiritual. Es en oración nosotros poder derribar toda fuerza del enemigo. Que puede ser que no sea la persona en sí, sino que la persona está siendo influenciada por un espíritu, está siendo influenciada por las olas de tinieblas para dañarnos, para destruirnos. Entonces necesito orar por esa persona, necesito orar a Dios o que esa persona, ¿cierto?, cambie su concepto hacia mí o su forma de tratarme o que Dios se lo lleve a otro lado, ¿no? O que me cambien a mí de sitio. Eso puede pasar. Amén, amén. O puede ser que Dios quiera moldear nuestro carácter a través de esa persona. Puede ser. También. Amén, amén, pastor. Otra pregunta y dice, ¿por qué los videojuegos llegan a ser tan adictivos a los jóvenes? Ok, los videojuegos son muy activos. Detrás de todo esto eh, están las fuerzas del enemigo, detrás de estos videojuegos. Los creadores de estos juegos, en su mayoría, son personas inspiradas por todos estos espíritus. ¿Te has visto estos videojuegos? Siempre salen imágenes de dragones, serpientes, espíritus, monstruos. Detrás de todo esto están las fuerzas de las tinieblas. Amén, amén. Se podría decir que no es recomendable los videojuegos, pastor. Sí, en realidad no es recomendable. Nosotros hemos visto un caso de muchos casos de adolescentes, ¿no? Tomaban mucho tiempo para estar en estos juegos y uno de ellos hasta perdió su cordura, ¿no? Al final, esta persona estaba poseída por estos espíritus y ya no quería cortarse su cabello, descuidó su aspecto personal, solo quería pasar tiempo jugando, se aisló de la sociedad, como se dice, hasta de su propia familia y perdió la cabeza, porque detrás de todo esto se mueven los entes espirituales, todo este mundo espiritual de las tinieblas, que lo único que quiere es separarnos de Dios, alejarnos de Dios. Sabemos que el diablo vino para matar, para hurtar y destruir, pero el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia.
Amén, amén, pastor. Otra pregunta, pastor, dice, mi esposo está bautizado, pero no se puede afirmar. ¿Qué debo hacer? Bueno, eh, esto puede ser por muchas cosas, ¿no? Hay que, hay que investigar qué está pasando en su vida, ¿no? Porque no se afirma si hay, hay algo en su vida espiritual que no está bien. Eh, Hay que investigar qué es lo que lo está tratando de sacar de la iglesia, ¿no? Un problema o alguna dificultad en su vida o le falta crecer como persona. O porque todo no podemos decir que todo le vamos a echar la culpa al diablo, ¿no? Todo tampoco le vamos a echar la culpa al mundo espiritual, ¿no? Hay cosas que realmente pues nosotros mismos eh, necesitamos cambiar, nosotros mismos necesitamos dejar. Así que pues es muy importante siempre en oración todo lo que nosotros hagamos en oración, pidiendo a Dios en revelación de su palabra, pidiendo a Dios qué es lo que está pasando, ¿no? Y buscar siempre ayuda, para eso tenemos pastores, buscar siempre la ayuda del pastor, el consejo del pastor y poner de nuestra parte para buscar a Dios. En realidad no podemos decir, no, tiene que hacer esto o aquello, o es esto o aquello, porque en realidad necesitamos profundizar en la vida de esa persona y qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo para nosotros poder decir, bueno, es esto lo que está fallando y por eso tal vez no puedes afirmarte o no puedes crecer en la vida espiritual. Amén, amén, pastor. Otra pregunta y dice, voy a la iglesia y escucho que tengo que bautizarme, pero cuando yo quiero, hay algo que no que me impide. ¿Por qué me pasa esto? Ok, bueno, si no tienes dudas, si quieres bautizarte es porque has entendido, ¿no? Pero en el momento en que ya quieres ir al bautismo y se te impide, esto puede ser algo espiritual. En una de esas iglesias que pasó con un joven, lo que eso lo he contado en otras ocasiones, este joven le pasaba exactamente lo mismo. Él quería bautizarse, pero el día que elegíamos y la hora para el bautismo, pues o no llegaba o salía y se iba de la iglesia, se salía del culto. Al final nos dimos cuenta que había un espíritu en él que no le permitía bautizarse. Hasta que ese espíritu se manifestó en un culto y, y entonces él comenzó a golpear las paredes de la iglesia y ese espíritu estaba ahí peleando contra él. Él quería buscar a Dios y este espíritu quería apartarlo de Dios. En ese momento reprendimos en el nombre de Jesús y entonces el espíritu se fue. Cuando él fue liberado, entonces él me dijo, pastor, bautíceme. Y le bautizamos inmediatamente. Es decir, que en el caso de él, lo que estaba impidiendo su bautismo era un espíritu que estaba en él. Ahora, no puede ser el caso de todo el mundo, como digo. Hay que investigar, hay que preguntar qué es lo que esté sucediendo. Puede ser también una batalla espiritual. Puede ser que un espíritu no esté ahí dentro, puede ser que no tenga ningún espíritu, pero el enemigo ataca a través de nuestra mente con mensajes, dardos de fuego del enemigo. El campo de batalla del enemigo es nuestra mente. Entonces él manda mensajes a nuestra mente, creando dudas, no busques a Dios, vas a fallar después, ¿para qué te bautizas? Entonces, esa batalla en mi mente, yo tengo que ganarla y decir, no, yo me voy a bautizar porque necesito bautizarme, porque Dios manda a bautizarnos, ¿no? Arrepentirnos y bautícese cada uno de nosotros en nombre de Jesús y estar convencido de que Dios me está a mí dando un mandato del bautismo y que yo debo, ¿cierto?, obedecer a ese mandato. El mismo Jesús, el Señor Jesucristo, se bautizó. Entonces yo también debo bautizar. Amén, amén, pastor. Esa era la última pregunta. Muchas gracias, pastor, por su tiempo y por compartirnos esta palabra que Dios puso en su corazón. Pastor, nos llegan peticiones de oración y una dice, pido oración por mí, para la hermana Daisy, pido oración por ella, porque la está pasando mal en su trabajo con una compañera. Luego llega otra y dice, Nelson Manchea, por la restauración de su hogar. Nos llegan estas peticiones, pastor, de oración. ¿Nos podría dirigir, por favor, pastor? Orar? Amén. Hermana, no le he escuchado el final. ¿Me dice que oremos? Sí, sí, que sí. ¿Los podría dirigir, por favor, con estas? Ok, vamos a orar y yo quiero aprovechar también
Si usted siente que hay ataduras en su vida, usted que nos está escuchando, hermano, usted puede ser liberado por el poder de Dios en esta noche. Usted siente que quiere hacer algo para Dios y no lo puede hacer. Se siente que hay algo que se está oponiendo, Dios puede traer liberación en esta hora. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre poderoso en esta noche, Señor. Oh, tú tienes toda autoridad, Señor. Tú, Señor, eres la cabeza de esta iglesia, Señor. Tú eres la cabeza de todo principado, de toda potestad, de toda hueste espiritual, Señor. En el nombre poderoso tuyo, Señor, te rogamos por esta hermana, está pasando momentos difíciles ahí en su empleo. Te ruego también por la restauración de este hombre, Señor, su restauración familiar, Señor Jesucristo. En este momento, Dios, en el nombre poderoso tuyo, Señor, tomo la espada del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús rompo toda atadura, todo yugo, en el poderoso nombre de Jesucristo. El fuego del Espíritu Santo queme toda obra de maldad. En el nombre de Jesús reprendemos toda fuerza del enemigo. Deshacemos toda obra de Satanás. En el nombre de Jesucristo, en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hijos, de nuestra esposa, los esposos, en contra de la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, ahora nos levantamos en el poder del Espíritu Santo. Señor, nos investimos de las armas de la luz en este momento. Y en tu nombre, Señor, declaramos liberación, declaramos sanidad. Oh Señor, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Amén, amén, pastor. Antes de despedir el programa, pastor, queremos saludar a hermanos y amigos que estuvieron en nuestra transmisión. Saludamos a Víctor, Elena, pastora Erlinda Zócola, Madeline, Gabriel, Valeriano, Antonio, Yirka, Reina, Beatriz, Pablo, Adela Cárdenas, Heidi, Karina, Territorio Pentecostal, pastor, Paola, Nelson, Irwin, Zoila, Sonia, Álvaro Lendesma, Vitalia, Paula, Tania Orozco, Mary, Guillermina, Ruth, Rita y Sari. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos que estuvieron pendientes de esta transmisión. Y mañana no se vayan a perder, hermanos, que va a haber una tremenda bendición de palabra. Así que les esperamos. Pastor, no se vaya, ahora quedamos con usted. Bendiciones.